Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de gráficos programado en el curso. Bien, ¿qué es un gráfico? Ya, si nosotros vemos ahí en nuestro manual, ya ahí tenemos el concepto de gráfico, ¿no? Un gráfico nos permite leer los datos para representar de forma clara los valores de una tabla, ¿no? Es decir, se va a tomar los valores de una tabla y esos valores se va a representar en un gráfico determinado, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál sería el proceso para desarrollar esa elaboración del gráfico, ¿no? Muy bien, entonces para eso nos vamos a ayudar en nuestra hojita de Excel, esa que les he pasado yo, ahí está en la plataforma, ya, esta hoja. Y vamos a empezar un poco con la elaboración del gráfico, ¿no? Para realizar un gráfico lo primero que tienes que hacer es seleccionar la tabla. Luego te vas a ir a la ficha insertar y en la ficha insertar vas a tener un grupo, que es este que está aquí, este grupo, que se llama gráficos, y en este lugar se encuentran los diferentes tipos de gráficos que podemos utilizar nosotros para la elaboración y representación de los datos de esta tabla, ¿no? En la parte inicial, en esta zona, dice gráficos recomendados, ¿ya? Pero es esta zona donde nosotros vamos a utilizar. Ahora depende siempre de la tabla qué tipo de gráfico vamos a utilizar, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bien, como ya está seleccionado, me voy aquí y yo voy a elegir, por ejemplo, este tipo de gráfico. Mira, observa que, por ejemplo, al momento de ir eligiendo, ya puedo ver el gráfico representado en mi computadora, ¿no? Ya, y en mi hoja de Excel, ¿no? Entonces, basta que yo elija un gráfico determinado. Por ejemplo, este gráfico de aquí, ¿ya? Hay varios bloques, ¿no? Aquí dice, mira, columna 2D, columnas 3D, barras 2D, barras 3D, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre hay el de 2 dimensiones o el de 3 dimensiones, ¿no? El de 3 dimensiones no te puedes equivocar porque es más gruesito, ¿no? Y el de 2 dimensiones es plano, ¿no? Bueno, yo voy a elegir una de ellas, ¿ya? Elijo el primero, por ejemplo, y ya tendría la elaboración de mi gráfico, ¿no? Esta la puedo ampliar como si fuera una imagen, ¿ya? La podría en este caso cambiar y ya tendría aquí un primer punto donde tendría mi gráfico, ¿no? Una vez que tengo el gráfico, vamos a observar aquí algunas partes, ¿no? El gráfico tiene un título, un número 2 que son la serie de datos, que son estos de aquí, ¿no? El número 3 que es el eje horizontal, que es toda esta parte, ¿no? ¿Ya? El eje horizontal, el gráfico es así, ¿no? Así, entonces ahí hay una línea imaginaria, ¿no? Tenemos el eje vertical, ¿ya? Y tenemos la leyenda, ¿no? La leyenda es esta que está aquí abajo, ¿ya? Ok, entonces de esa forma podemos nosotros representar la información de los gráficos. Vamos a evaluar a ver dónde tenemos esos datos, ¿no? En nuestro gráfico que acabamos de realizar. Mira. Automáticamente Excel le pone aquí ventas, sería el título, ¿verdad? Ventas, ¿no? Luego tenemos aquí, por ejemplo, todos los datos, ¿no? Que corresponden a este valor de ventas, pero que está seccionado por valores, ¿no? 500, 1000, 1500, así le parte el Excel, ¿no? Y vemos aquí en el eje horizontal, vemos en este caso todos los meses, ¿no? Aquí aparecerían todos los meses que se representan. Y la serie de datos, en este caso, sería todos estos valores que representan, por ejemplo, a enero le corresponde 8500 y eso se representa en esta serie de datos, ¿no? A octubre le corresponde 17500, entonces eso se representa aquí, ¿no? Como los valores van de subida, yo el gráfico lo tengo así, ¿ya? Por esta zona voy a ver, por ejemplo, para poder ampliar algunas partes, darle unos nuevos formatos o filtrar, ¿ya? Entonces esa es la idea de un gráfico que nosotros podemos tener, ¿no? Como la que observamos aquí, ya en este caso en el manual, ¿no?
Yo tengo acá una barra, por eso simplemente me aparece así, ¿no? Una vez que yo tengo el gráfico, ¿ya? Tengo una opción arriba que tiene diseño de gráfico, ¿ya? Diseño de gráfico, una pestaña o una ficha donde tiene todas las opciones que tienen que ver con el gráfico, ¿no? ¿Ya? Y esa es la que vamos a ir evaluando poco a poco. Muy bien, ¿ya? Lo primero que deberíamos realizar después de tener el gráfico es de repente colocar un estilo, ¿no? Que es este que está acá. Hay varios estilos. Mira, al momento de pasar ya puedes seleccionar el mejor estilo que desees aplicar a tu gráfico determinado, ¿no? Por ejemplo, yo podría tener un gráfico de este tipo. ¿Ya? Entonces ahí vemos las partes de un gráfico, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Los diferentes tipos de gráficos que podemos realizar. Por ejemplo, acá tenemos otra tablita, ¿no? Que corresponde a esta tabla, ¿no? ¿Ya? Donde están los datos vendidos en importes vendidos en Europa y América, ¿no? Es decir, están los continentes, o perdón, están algunos países, ¿no? Y están las ventas en el año, ¿no? En un año determinado y aquí están las ventas. Como yo en este caso graficaría, de la misma forma, sigo los mismos parámetros, selecciono mi tabla, donde está el cuadro de doble entrada, ojo, le digo insertar y empiezo aquí y elijo el modelo, ¿no? Por ejemplo, de repente me conviene elegir este modelo o de repente este modelo, ya dependiendo de lo que yo deseo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a elegir, a ver, este modelo que está acá, ¿ya? Y tendría mi gráfico de esta forma. ¿Ok? Ahí tendría ese gráfico, ¿no? Muy bien, a ver, yo lo puedo ampliar un poco, vamos a ampliarlo para verlo mejor. ¿Ya? No importa si se superpone. Ahí está. Veo el título, veo la sección ya dividida, va desde 200.000, 40.000 hacia arriba, ¿no? En la parte inferior veo los países y las barras serían dependiendo de la leyenda, ¿no? Los azulitos corresponden al 2012, los naranjas al 2013, los plomos a 2014 y los amarillos a 2015, ¿no? Y eso se reflejaría en la barra, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahí tengo la tabla, la puedo superponer si deseo, entonces ahí lo tengo, ¿no? Lo otro que podría yo darle en este caso sería un formato, ¿no? Arriba, mira, un estilo, ¿no? O elegir varios modelos y ahí podría en este caso colocar, ¿no? Bien, vamos a empezar a ver algunas opciones que tiene la zona de gráficos, ¿no? Una primera opción, por ejemplo, que tiene es que yo puedo cambiar filas y columnas. Esta opción que aparece por acá, ¿ya? Es decir, lo que están en las filas las puedo intercambiar por lo que están en las columnas, ¿no? ¿Ya? Se puede intercambiar. Mira, observa, yo le hago clic aquí, ¿ya ves? Y se cambia, es decir, los valores numéricos ya acaban de variar, ¿no? Bueno, los valores numéricos han permanecido intactos, en la parte inferior están los años y la leyenda corresponde ahora, ¿no? A la zona de las barras, es decir, la leyenda la ha tomado ahora de estos países, ¿no? Y pasa aquí abajo la leyenda. Vuelvo, ¿ya? Mira, ahí aparecería nuevamente, ¿no? Entonces, mira, puedo intercambiar, ¿no? ¿Ya? La leyenda ahora serían los países y ahora la leyenda serían los años, ¿no? Entonces va a depender de lo que yo deseo, por ejemplo, ¿no? Puedo elegir aquí varios estilos, ya depende de lo que yo en este caso quisiera conseguir, etcétera, pero siempre puedo en este caso ya, variar, ¿no? Los valores que yo tengo. Muy bien, entonces ya ahí tenemos, mira, la variación, ¿no? Ya está. También tenemos la opción, por ejemplo, para cambiar el tipo de gráfico, es decir, si yo no quiero, por ejemplo, ese tipo, me voy aquí y, por ejemplo, le puedo cambiar a líneas, le puedo cambiar a barras, etcétera, ¿no? O áreas, que son las más convenientes para este caso, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a cambiar a barras.
y tendría mi gráfico de este tipo, ¿no? Ahí está, ¿ya ves? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo un más. Mira, si yo hago clic en más, me sale este cuadrito. Y yo, por ejemplo, puedo decir, mira, no quiero ver los ejes. Se ocultan, ¿ya ves? O solamente de este gráfico quiero ver el eje primario. El eje primario horizontal. Me aparece este, ¿ves? Quiero ver solamente el vertical. ¿Ya? Quiero ver ambos. Ahí va a aparecer, ¿ya ves? En los títulos, puedo ver los títulos del gráfico, activar los títulos. Los títulos serían estas partes de aquí, ¿no? Estos títulos. ¿Ya? Lo puedo activar o desactivar. El título del gráfico es el que está aquí arriba. Mira, lo puedo ocultar. Este título. ¿Ya? También puedo tener las etiquetas. Mira, las etiquetas son donde aparecen valores numéricos. La puedo quitar o la puedo colocar, ¿no? Y aquí en la etiqueta hay una línea donde, por ejemplo, aparece, ¿no? Quiero verlo como llamada de datos, quiero verlo en la base inferior, quiero verlo en el extremo, quiero verlo en el centro, quiero verlo en llamada externa, quiero verlo, por ejemplo, como llamada de datos, etcétera, ¿no? Si no lo quiero, lo... La tabla de datos también a veces es importante, puedo activar la tabla de datos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, sin claves de leyenda para que no aparezca la leyenda, con claves de leyenda, etcétera, o desactivarla, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la barra de error, que son estas barritas, ¿no? Y se van a mostrar estas barras. También hay, por ejemplo, ¿no? Error típico, error porcentual, desviación estándar, ¿no? Etcétera. Líneas de cuadrícula, que son estas líneas que aparecen por aquí. Y acá tenemos para activar las líneas principales, las líneas subordinadas, las líneas horizontal subordinadas, dependiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces tú puedes aplicarlo o puedes dejarlo sin líneas. De la misma forma la leyenda, ¿no? Ya, aquí tengo la forma como aparecería la leyenda, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa leyenda, por ejemplo, lo puedo ubicar a la derecha, arriba, a la izquierda, inferior, etcétera. ¿Ya? Normalmente por estándar está a la derecha o abajo, ¿no? Y tenemos llamadas de tendencia, ¿no? Líneas de tendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una línea de tendencia para un año determinado, ¿no? Exponencial, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, extrapolar, 2014, ¿ves? Etcétera. Si deseo lo coloco y si no, lo quito, ¿ya? Entonces, mira, estas opciones me permiten hacer esto, ¿ya? Aquí yo tengo que ir viendo qué es lo que en este caso deseo colocar para mi gráfico, ¿no? Pero ya tengo otro gráfico, ¿correcto? Entonces ya vamos dos a cambiar el tipo de gráfico y cambiar columna, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver, vamos a utilizar aquí, vamos a hacer el mismo, tenemos la misma tabla, pero ahora vamos a utilizar el siguiente gráfico, ¿no? Bueno, aquí está lo que habíamos especificado anteriormente, ¿ya? Ahí están los tipos, ¿no? Y vamos a ver aquí otra opción. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a seleccionar nuevamente, voy a aplicar el tipo de gráfico que deseo aplicar. En este caso voy a aplicar una barra 3D agrupada para que me quede así, ¿ya? Bien, ahí entonces estaría mi gráfico. Ok. Ahora yo lo quiero cambiar, entonces hemos dicho que podemos cambiarlo, por ejemplo, automáticamente a columnas, ¿no? Quiero una columna 3D como esta y tendría así, ¿ok? Muy bien, otra de las formas, por ejemplo, es seleccionar datos, ¿no? Si yo hago clic en selección de datos, ahí va a aparecer, mira, los datos que está seleccionando para graficar, ¿no? 2013, 2014, 2015, etc. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, digo, ¿no? Quiero solamente tener un gráfico del 2012, ¿cierto? ¿Ya ves? A pesar de que tiene todo, solamente le estoy diciendo en la selección de datos que solamente me muestre 2012. Si quiero, por ejemplo, activar todos, activo nuevamente todos, ¿no? Eso se puede hacer también desde aquí, ¿ya? Aquí en filtro, por ejemplo, mira, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo ir variando, por ejemplo, quiero el 2012, ¿ya ves? Aquí, por ejemplo, ¿no? Filtro, quito, ¿ya ves?
y voy viendo también ahí, ¿no? ¿Ya? Y le digo aplicar, ¿sabes? Me queda así el gráfico, ¿no? A pesar de que tiene todos los datos, pero yo puedo ir jugando con esa información, ¿ya? Entonces nuevamente aquí activo, por ejemplo, quiero hacer una comparación entre el 2012 y 14, aplico y tendría los dos, ¿no? De la misma forma en las categorías, ¿no? Categorías son en este caso son los países, ¿no? De repente yo digo, ¿no? Voy a quitar todos y digo, quiero ver solamente Alemania e Italia cómo se está comportando, ¿no? Aplicar y ya tendría ese gráfico, ¿no? ¿Ya? Para eso sirve el filtro, ¿ya? Estos filtros, que lo puedo manejar desde la parte, ¿no? De seleccionar datos, como también desde el filtro de aquí, ¿ya? Bueno, voy a activar todos. Esa es la ventaja que tiene el gráfico, por ejemplo, ahora, ¿no? Seleccionado todo y lo aplico. Y ya está. Ya ves, tendría una especie de gráfico dinámico. Eso de gráfico dinámico lo veremos más adelante, ¿ya? Pero por ahora es lo que quiero que tú, por ejemplo, practiques por ahora, ¿no? Muy bien, entonces así podría tener, ¿no? Y luego tenemos este pincel, ¿no? Donde aquí tenemos varios estilos, varios colores que podemos nosotros elegir, ¿no? Que estos estilos son los mismos que están aquí arriba, solamente de otro modelo, ¿no? Como este es vertical, me aparecen los modelitos así, de estos estilos verticales que podría utilizar, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces no te hagas problemas, ¿ya? Esto es parecido a lo que está aquí arriba. Ya está. Ya tendría, por ejemplo, un gráfico, ¿no? Ya sabes si quieres colocarle un título, que aquí lo puedes añadir el título, ¿no? Y aquí cambia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Importes anuales, por ejemplo, ¿no? Importes anuales. Anuales, ¿ya? Por supuesto hay que escribirlo bien. Y ya está, ya tendría mi gráfico. Otra opción importante del gráfico es que yo puedo mover el gráfico, ¿ya? O sea, este gráfico lo puedo tener aquí, pero también podría moverlo al otro lado. Entonces yo le digo mover el gráfico y le voy a decir, mira, muévelo a una nueva hoja, ¿no? Con el nombre, aquí le puedo dar mi nombre o lo puedo dejar así, pero yo le voy a colocar mi gráfico. Mi gráfico, vamos a colocar acá importes, ¿no? Importes, ahí está, ¿no? Así lo voy a llamar. Muy bien, entonces ese gráfico acepto y ese gráfico se va a ir a una nueva hojita que le hemos llamado importes. ¿Ves? Aquí en esta nueva hojita está de forma independiente ya ese gráfico, ¿no? Yo puedo seleccionar, por ejemplo, toda esta parte y ahora sí, con inicio, ya puedo darle, por ejemplo, más tamaño, color, ¿no? Por ejemplo, en la parte inferior selecciono, puedo dar el tamaño, ¿ya? Bajar un poco, ya le puedo dar, por ejemplo, un color, ¿no? Etcétera. Y puedo hacer todo lo mismo con lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? ¿Ya? Se va a depender de lo que yo quiera conseguir, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Puedo colocarme una llamada de datos, por supuesto, ¿no? Puedo añadir etiqueta de datos, ¿ves? Y podemos colocar ahí una etiqueta de datos, ¿no? Etiqueta de datos lo quiero como llamada. Ahí está, ¿ya ves? ¿Ok? Como llamada ahí me aparecería. No quiero ver todos. Y ahí es donde debo utilizar. No quiero ver solamente el año 2015. Desactivo todos. Aplico. Y tendría solo el 2015. ¿Ya ves? Ya tendría aquí mi llamada de datos de esta forma, ¿no? Pero lo tengo en una hoja diferente, ¿ya? Entonces ahí esa opción es para mover los datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos nosotros realizar los gráficos, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo diferentes tipos de gráfico, entonces ahora que ya sabemos un poco más, ¿no? Nos vamos al 13.1, ¿ya? Entonces ahora sí, selecciono nuevamente, insertar, voy a elegir un modelo de gráfico, por ejemplo, puedo elegir este modelo de gráfico, ahí está, ok, a ver, ahí está, vamos a colocarlo por acá, podemos darle, por ejemplo, ¿ya? Este estilo, ok, hemos dicho que podemos cambiar, ¿no?
La leyenda se cambia por los años. Puedo seleccionar datos, es decir solamente que quiero que me evalúe solamente el 2013 y 14, ¿ya? Solamente me aparecen dos. O ya sabes que lo puedes activar desde acá, ¿no? Que también es válido, ¿ya? Ahí está. Bueno, es todo lo que hemos visto. Otra cosa que podemos realizar es lo siguiente, ¿no? Aparte de los estilos, acá tenemos diseños. Entonces, mira, aquí tenemos varios modelos de diseño. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ejemplo, un diseño como este, y eso va a depender siempre del diseño que elijas, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Puedes, por ejemplo, darle un diseño, ¿no? Puedo elegir este modelo y le doy un diseño, por ejemplo, ¿no? Ahí me quedaría, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí podría ver claramente, ¿no? En este caso, mi elaboración de gráfica, ¿no? Ahí aparecería esta elaboración de gráfica, ¿no? Y yo lo puedo tener este gráfico en esta misma hoja, o me podría llevar esto a otra hoja. Hemos dicho que podemos moverlo a otro lugar, ¿no? Bueno, lo voy a superponer por aquí y lo dejaría así, ¿ya? Muy bien, entonces ya tendríamos acá esto, ¿no? Bueno, voy a seleccionar, voy a insertar y voy a colocar, por ejemplo, otro modelo de gráfico, ¿no? Vamos a seleccionar el 3D y aquí se graficaría, ¿no? Estos son ingresos y gastos, ¿no? Voy a ampliarlo, ¿ya? Lo voy a trabajar aquí y aquí tiene el título. Le puedo dar, ya sabes, ¿no? un estilo de los que aparecen por acá. Voy a quitar los datos que aparecen aquí, ¿no? Entonces hemos dicho que aquí lo podemos quitar la etiqueta de datos. Solamente quiero, en este caso, las barritas nomás que se noten, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Tendría mi gráfico de este tipo, ¿no? Le puedo cambiar el título, ¿ya? Lo que yo voy a configurar ahora es el fondo. Entonces, para configurar los fondos, ¿ya? Yo tengo acá una gama de colores, ¿no? Mira que puede variar, ¿no? Sí, ¿ya? Dependiendo, ¿no? Aquí hay una especie de multicolor de temas, ¿no? Pero yo en este caso quiero variarle por mi cuenta. Entonces, como quiero variar por mi cuenta el fondo, me voy a formato arriba y aquí me voy a relleno de la forma, ¿no? Y en relleno de la forma puedo elegir un fondo que yo desee, ¿no? Por ejemplo, mira, le cambio. O, por ejemplo, voy a elegir uno más claro y me voy nuevamente a degradado y le doy su color. ¿Ves? Estoy cambiando el fondo, ¿no? Si quiero cambiar el texto, aquí mismo estoy trabajando con la ventana formato, ojo, con la ficha formato, ¿no? La ficha formato tiene un conjunto de opciones también. Estos son para textos y estos son sobre todo para toda la parte de barras, ¿no? Esto de acá son para títulos, ¿no? Son para los textos que aparecen por acá o para los valores numéricos que aparecen por ahí, ¿no? Entonces yo podría darle ese valor, ¿no? Por ejemplo, no quiero este color, me voy y le cambio el color por otro, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Una vez que le he cambiado el color de relleno, por ejemplo, le puedo dar un degradado, ¿ya ves? Me aparecería así. De repente este de acá no lo quiero así, ¿no? Lo quiero, por ejemplo, con otro color. Ajá. Y me voy, por ejemplo, a relleno degradado y le aplico otro color. Y esta, ya ves, ya tendría este modelito, ¿no? Estos de aquí, por ejemplo, están inclinados porque no toman todo el ancho, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, se cambia estirando el gráfico, ¿no? Mira, yo estiro el gráfico, voy a colocar por acá, estiro el gráfico, y como antes estaba inclinado en la parte inferior, ahora ya se acomoda, ¿no? Y ya tendría mi gráfico. Y está, ya ves. ¿Ya? Puedo seleccionar aquí todo enero, febrero, y le puedo dar un color. Por ejemplo, ¿no? Puedo seleccionar los datos numéricos y le doy un color. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ya depende de lo que yo quiera conseguir, ¿no? Con mi información, ¿ya? Siempre buscando la mejor legibilidad de los datos.
De repente me conviene tener aquí los datos, las etiquetas de datos, ¿no? Lo añado. ¿Ves? Ahí puedo añadir, por ejemplo, ¿no? Más opciones te va a llevar a esta zona donde, por ejemplo, puedes elegir otros valores, ¿no? Ya en este caso, ¿no? Ya dependiendo, ¿no? Nombre de la serie, por ejemplo, mira. Puedes activar valor de la celda, ¿no? Pero ahí ya tienes que jugar un poquito con tu información. Bueno, yo lo dejaría así. Y le voy a colocar aquí en el dato, en, en, el, en las opciones de, en este caso, etiqueta de datos, le voy a colocar que aparezca como llamada. Más opciones de llamada puedo manejar ahí también. De repente, más opciones de llamada, ¿no? Pero yo lo voy a tener aquí y de repente, si quiero, los arrastro así, ¿no? ¿Ves? Así. Y así podría ir dándole ya la información. No quiero que aparezca septiembre porque es redundante, ¿no? Ya no se ve bien si aparece ahí el mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la llamada de datos, simplemente en las opciones, ya le vas a quitar aquí, por ejemplo, ya, bueno, el valor yo quiero que aparezca, ¿no? No quiero que aparezca, por ejemplo, a ver, vamos a ver si se quita, ¿no? Bueno, está apareciendo ahí el mes, ¿no? Ya, está apareciendo el mes. Bueno, para este caso sí se muestra el mes, ¿no? ¿Ya? Si se está mostrando aquí el mes. A ver, vamos a ver. Sí, pues va a quedar así, ¿no? ¿Ya? Va a quedar de esta forma, ¿no? O si tú le dejas solamente con con el valor, va a aparecer propiamente el mes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya depende, ¿no? De lo que quieres un poco conseguir, ¿no? ¿Ya? Así ya ves. ¿Ya? Ya depende, ¿no? De repente no lo quiero, entonces lo elimino, ¿no? Entonces ya eso va a depender de lo que tú quieras, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo activamos, ¿ya? Y me podría quedar también así, ¿ya ves? Aquí abajo, ojo, para esta parte de acá, para esta parte de aquí, ¿ya? En la etiqueta de datos, podemos colocar la llamada también, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahora a veces se ve todo así junto, ¿no? Ya de repente no conviene, ya eso tú lo manejas, ¿no? Bueno, yo lo voy a quitar, no quiero la etiqueta de datos. Listo, ¿ya ves? Muy bien, igual aquí, por ejemplo, en la misma tablita, simplemente que podemos expresarlo ya en otro gráfico, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Ahí está, en otro gráfico, ¿no? Y le das luego todo el formato que ya hemos visto, ¿no? Muy bien, podemos cambiar de gráfico, podemos seleccionar los datos, mira, ahí están los datos que se están seleccionando, ¿ya? Puedo cambiarlo con fila y columna, ¿no? Ahí está. Esto, por ejemplo, se cambia así, me quedaría así, ¿no? Ya sabemos la leyenda, o lo colocas así, ¿no? De forma directa, ¿ya? Hemos dicho también que aquí podemos cambiar el diseño, ¿ya? Etcétera, ¿no? Aquí tenemos varios diseños que sería bueno verlo, ¿no? Si se acumulan mucho los datos en la parte inferior, bueno, aquí tendríamos que eh, tratar de, en este caso, ampliar la gráfica, ¿no? Y luego le podemos dar todo el formato que deseamos darle, ¿no? Bien, igual por ejemplo aquí. Ahora, yo por ejemplo no necesariamente tengo que graficar toda mi tabla. De repente en algún momento yo decido, por ejemplo, graficar una parte, ¿no? Por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril. Entonces selecciono esa parte y solo esa parte la voy a graficar, ¿sabes? De repente necesito otra gráfica, ¿no? Necesito, por ejemplo, mayo, abril, mayo, junio, julio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me voy y grafico esa parte, ¿no? ¿Sabes? Así, ¿no? Mira, acá me ha salido serie 1, serie 2. Eso se corrige de la siguiente forma, ¿no? Le dice seleccionar datos y acá donde dice serie 1, serie 2, le dice que vas a modificar, ¿no? La serie 1 modificar
y le dices yo quiero que me aparezca autos, ¿ya? La serie 2 modificar, yo quiero que me aparezcan autos, y ya está, ¿no? Así, ¿ya ves? Otra forma de realizar, por ejemplo, sería seleccionando las cabeceras, esta, y con control seleccionas, por ejemplo, desde septiembre voy a seleccionar, entonces selecciono nuevamente y desde septiembre selecciono esto. Ojo que aquí está seleccionando, ¿ya? Aquí estoy seleccionando toda esta parte más la cabecera, esta y la cabecera, ¿ya? Una vez que tengo esto, ya lo grafico, ¿no? Voy a elegir, por ejemplo, otro gráfico, ¿no? Este de aquí, ¿ves? Por ejemplo, ahí tendríamos otro gráfico, ¿no? De esa misma selección, por ejemplo, podría en este caso elegir otro modelo, ¿no? ¿No? Es decir, si yo no quiero esto, de repente lo puedo cambiar por otro, ¿no? Ahora voy a elegir otro aquí y elijo, por ejemplo, que quiero cambiar el gráfico por esto, ¿no? Así, ¿ya ves? Entonces, de un gráfico no necesariamente tienes que seleccionar todo, sino también una parte. Por ejemplo, solamente yo quiero seleccionar, graficar, por ejemplo, los autos, nada más. Selecciono estos dos. Le digo insertar y en este caso tendría aquí la gráfica de autos, nada más, ¿no? Si quiero, por ejemplo, de moto, selecciono esta columna con control, selecciono la siguiente y solamente graficaría esa parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, no necesariamente siempre se grafica todo, va a depender de lo que yo quiero, ¿no? ¿Ya? Yo puedo tener una tabla extensa, pero esta es la forma en la que yo puedo dividirla para graficarla, ¿no? Este sería motos, este sería autos, ¿no? Tú sabes que tú puedes aquí filtrar, ¿no? Pero de repente necesitas gráficos así, ¿ya? Entonces esa es otra opción, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Diferentes tipos de gráficos que podemos nosotros ver. Podemos mover el gráfico, hemos dicho, ¿no? Dar formato, ¿ya? Y ahora vamos a ver un formato determinado, ¿no? Para las barras y en este caso para las opciones, ¿no? Eso ya hemos visto también cómo se activa, las leyendas, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Ya? Bien, yo lo voy a hacer con esta opción que aparece aquí, ¿no? Donde podemos dar diferentes tipos de formatos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Voy a seleccionar mis ventas, ¿ya? Y en este caso le voy a decir insertar y le voy a dar, por ejemplo, aquí estarían mis ventas, ¿no? Ya está, bueno, lo puedo ampliar, le puedo dar todo lo que deseo, ¿ya? Etcétera, ¿no? Ahí está. Le puedo dar, por ejemplo, ya un formato determinado, un diseño determinado, por ejemplo. Y ahora, otra de las opciones también importantes en la gráfica es que, por ejemplo, tú puedes a las barritas cambiarle de opción. Mira, yo lo doble clic a la barra, me aparece esta ventanita. Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, para que se muestren así, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, de forma cilíndrica, de forma cónica, de forma cónico parcial, es decir, achatada, ¿no? Piramidal, cuadro, que es el normal, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, podría mostrar así, ¿no? ¿Ya? Podría dar, por ejemplo, sombras, ¿no? De repente aquí puedo dar una sombra, ¿no? A la gráfica, ¿no? Puedo dar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, iluminado, ¿no? Aunque no se aplica para acá, mira, está desactivado, ¿ya? Pero son opciones que aparecen, ¿no? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos varias opciones. Relleno, por ejemplo, ¿no? Sin relleno, con relleno, relleno degradado, ¿ya? Relleno con imagen o textura, relleno con trama, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces, podríamos también colocar ese valor, ¿no? Variar colores entre puntos, ahí tendría, por ejemplo, ¿ya? Esta opción. No te olvides, ¿ya? Doble clic a la barrita, aplicas, por ejemplo, el que quieres y tendrías un gráfico de este tipo, ¿no? Así, configurado de este tipo. Ahí está, ¿ya ves? Te lo puedes llevar a otro lugar o puedes tenerlo aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ahí. ¿Cuál es la ventaja de tener un gráfico en Excel?
que el valor que tú tengas aquí puede variar, ¿no? Por ejemplo, mira el valor, yo acá en vez de 24 coloco 1000. Ya ves, mira su barrita ya varió, ¿no? Era 24.000, ¿no? Ahí está, ¿ya ves? Por ejemplo, este de acá, imaginemos que sea 15.000. A 15, bueno, se me salió a 15. Ya ves, mira, se dio. Su barra acá, ¿no? Es 15.000. Ahí está, ¿ya ves? A medida que yo haga cambios en mi tabla, eso se va a reflejar en el gráfico que yo tenga, ¿no? ¿Ya? Ahí se va a reflejar ese valor, ¿no? Entonces ya esto va a depender de lo que yo quiera, ¿no? De repente acá sería innecesario tener la leyenda porque eso aparece por acá, entonces ya tú sabes que eso lo puedes quitar, ¿no? En este caso, de aquí, ¿no? Podemos quitar, por ejemplo, la leyenda. Y ya está, tendría mi gráfico de este tipo, ¿no? Muy bien, entonces esos serían los formatos, ¿no? Los formatos también los puedes dar aquí de la ficha formato, y aquí puedes darle también un formato, ¿no? ¿Ya? De un solo color, o ir eligiendo, por ejemplo, cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo elijo uno, vuelvo a hacer clic, y ya he seleccionado esta parte. Entonces esa parte le cambio de color, ¿no? Por ejemplo, hago clic aquí, se selecciona todo porque todos tienen los cuadritos, miren. Todos tienen los circulitos, ¿no? Pero yo quiero solamente este gráfico, esta barra. Clic otra vez, y ya tengo seleccionado este. Entonces a ese le cambio de color. ¿Ya? A ese le va a cambiar ahora de color. Ya está. Así, ¿no? Entonces serían los formatos, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. También yo puedo seleccionar cuando tengo una tabla de este tipo, solamente graficando una columna, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí solamente es un gráfico con dos variables, ¿no? Es decir, en este caso, aquí yo tengo una columna y otra columna, ¿no? O sea, está seleccionando esta parte y estos serían los datos que se están reflejando, ¿no? Yo cuando tenga ese tipo de gráfica la puedo expresar también en un circular. Es decir, le puedo decir insertar y acá está el circular. ¿Ya ves? Lo voy a llevar más abajo el circular para poderlo detallar. Y se aplica de la misma forma como hemos visto para los demás, ¿no? ¿Ya? Aquí de repente sí tendría sentido la leyenda, pero la leyenda yo la quiero en la parte superior. Entonces me voy a leyenda y le digo, mira, arriba, colócate arriba. Ahí está. Ya está, tengo aquí, mira, tengo todos distribuidos. Y no te olvides que tienes que jugar siempre con los valores que quieras, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa que salgan los porcentajes. Entonces coloco ese valor, ¿no? ¿Ya ves? Así, ¿no? Ya depende, ¿no? De lo que yo estoy buscando. ¿Cómo separo, por ejemplo, ¿no? Fíjate que aquí, para esta parte, todo está seleccionado, ¿no? Todo está con puntitos, ¿no? Si yo vuelvo a hacer clic, ahora solamente tengo seleccionado este segmento, ¿no? Entonces lo arrastro con seguridad porque yo sé que ese segmento, en este caso, está seleccionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta de aquí, esta leyenda, por ejemplo, yo podría expresarlo de la siguiente forma, ¿no? Puedo en este caso decirle, mira, los datos yo quiero que se muestren como llamada de datos. Y esto, ¿ya ves? Como ajuste perfecto, ¿no? Como extremo. O como, en este caso, extremo interno. ¿Ya? O desde el centro, ¿no? ¿Ya? Depende, ¿no? Entonces cada uno ya busca la mejor forma de expresar su gráfico. Ahí está, por ejemplo. ¿Ya ves? Igual, ¿no? Si quiero cambiarle de color, selecciono, me voy a formato. No te olvides que formato siempre es para cambiar de color. ¿Ya? Puedo cambiar el color de toda la leyenda, ¿no? Por ejemplo. Si quiero especificar una de esas leyendas, selecciono mi clic, vuelvo a seleccionar y ya tengo solo esa leyenda. Y solamente pintaría esa parte, ¿no? Por ejemplo, a veces necesito resaltar, pues, ¿no? La información solamente de esta, ¿no? Entonces, toda la gráfica que tengo, mira, nos concentramos en diciembre, tenemos este porcentaje, ¿no? ¿Ya? Que es el 11%, ¿no? ¿Ya? Y por ejemplo, de repente ubico acá quién es el menor y digo, en comparación a este que está aquí, ¿no? Se ha seleccionado todo, ojo, ¿eh? Vuelvo a hacer clic y le cambio a este, ¿ya? Entonces aquí con los colores diría, ¿no? ¿Ya? Hay una comparación entre la venta, los ingresos mayores y los ingresos menores, ¿no? El resto está en un porcentaje distinto, ¿no? Entonces,
atraes la vista a la expresión del gráfico que en este caso quieres mostrar. Muy bien, aquí tenemos por ejemplo ya otro tipo de gráfico donde podemos en este caso, ¿no?, otros datos en las cuales yo podría graficar, ¿no?, que son en este caso estudiantes. Ahí está, ¿no? Como los nombres son demasiado extensos, hay que ampliar la gráfica, ¿no? ¿Ya? Está colaborador y años, por ejemplo, me piden una estadística, ¿no?, de quién, por ejemplo, tiene los mayores años en la organización trabajando, ¿no? Ahí yo puedo ver tranquilamente a Renzo, ¿no? Todos estos 4 que están acá son los que más años llevan en la empresa, ¿no? 5 más o menos, ¿no? Muy bien, entonces ya de esa forma podemos en este caso realizar nuestra gráfica, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, ya hemos visto ya diferentes tipos de gráficas, ¿no? Ya tú en este caso puedes activar esa información, ¿no? Lo importante es que una vez que tengas la gráfica, y eso es para terminar, una vez que yo tenga una gráfica, por ejemplo, como esta, yo la puedo cambiar por otra. Si es que es de una sola variable, como en este caso, ya, yo mi gráfico la puedo cambiar por otra automáticamente, ¿no? Mira, cambiar tipo de gráfico y lo puedo cambiar por otro. A ver, me quedaría así. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Voy a seleccionar, por ejemplo, esta. La voy a aplicar, ¿no? Voy a aplicar, por ejemplo, otro tipo. En líneas, por ejemplo. Ahí está, ¿ves? Lo amplío. Ya me quedaría de esta forma, ¿no? Ahí está. Puedo dar ya, por ejemplo, sus estilos, ¿no? Ya son cuestiones ya estas que ya en este caso ya tienes que ir viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser así. Yo le puedo dar, por ejemplo, aquí con formato un color para que se vea mejor. Arrastrar esto, por ejemplo, por acá. De repente estoy a acomodarlo por acá. Y así, ¿no? Ya son cuestiones que cada uno ya en este caso tiene que ver, ¿no? Muy bien, si yo por ejemplo tengo un gráfico como este, vamos a colocar para ver si yo tengo un gráfico 3D como esto, y hemos dicho que podemos nosotros cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, así, haciendo doble clic a la barra podemos cambiarlo. Pero cuando un gráfico es 3D, tiene una propiedad importante, que yo le puedo decir clic derecho, giro 3D, y aquí puedo girar en este caso mi gráfica, ¿no? Otra vez clic derecho, giro 3D, ¿ya? Ahí está, mira. Puedo girar mi gráfica, ¿ves? Ya depende, ¿no? Como quiero en este caso mostrar mi data. Pero la puedo girar, ¿ya ves? Ahí está el giro 3D. Solo esto se aplica cuando la gráfica es 3D. Si la gráfica no es 3D, no se puede aplicar este tipo de gráficos, ¿ya? Muy bien. Y esto sí ya queda para ti, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos acá los diferentes tipos que hemos visto. Mira, esto de aquí, también el último se puede expresar así. Hemos visto también un caso, ¿ya? Y ahora tú tienes ahí estas últimas en la cual vas a aplicar este historial, ya tú ves, para que te quede así, utilizando esta de aquí, ¿ya? Ahí tienes la tabla, lo único que tienes que aplicar es la forma para que aparezca, ¿ya? Entonces aquí tenemos la siguiente, que es el mismo dato, pero ahora con otro tipo de gráfico, ¿no? Y también aquí tenemos este tipo de gráfico que también lo hemos visto, ¿no? Con lo mismo que tenemos, con la misma información, muestras el tercer tipo de gráfico, ¿no? Y con eso estaríamos concluyendo ya el tema de gráfico de la clase de hoy día. Muy bien, buen trabajo entonces.